Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Hoy nuevamente aquí para poder hablar sobre la literatura. En este caso, el segundo tema. Para iniciar esta sesión, eh, les quiero compartir con esta obra trascendental importante de aquella época, en donde nos hace ver cómo el ser humano se convierte en el juguete del destino. Me refiero a esta tragedia, eh, el Edipo Rey. Edipo Rey, cuyo autor es Sófocles, el gran dramaturgo. Layo y Yocasta, reyes de Tebas. Iban a ser un hijo de ellos, pero como se sabe que la literatura antigua, ¿no? Era religioso, ¿no? Se caracterizaba por ser religioso. Además, las personas de esa época creían ciegamente, por ejemplo, lo que decía los oráculos. Entonces, antes que naciera este hijo, el Edipo, Layo y Yocasta van a acudir a una persona, a un oráculo, Tericias, el más sabio. Entonces, Tericias le va a predestinar la vida de Edipo, quien manifiesta de que iba a ser un rey malo, ¿no? Un rey asesino. Entonces, al escuchar esta predestinación, eh, cuando apenas nace Edipo, tratan de deshacerse de él. O sea, en este caso, Layo y Yocasta. Entonces, a través de un siervo de ellos, van a asesinar a Edipo. Ordenan que asesinen a Edipo. Entonces, ese siervo lleva a lejos, muy lejos, para cumplir el mandato. Entonces llegan a otro pueblo, en un campo. Entonces, al ver tan hermoso el niño, ese siervo se arrepiente, ¿no? ¿Qué hace? Simplemente va a colgar a un árbol. O sea, que es decir, no lo va a asesinar. En eso, cuando Edipo llora, el niño siempre, ¿no? Van a escuchar unos pastores de otro reino, de otra comarca, ¿no? Entonces un pastor lo va a recoger. Y este después hace llegar a sus reyes, que eran Pólipo y Mérope, reyes de Corinto. Esto quiere decir de que ese siervo lleva lejos, ¿no? De Tebas hasta Corinto. Entonces, al ver tan hermoso, esos reyes, ¿no? Van a adoptar a Edipo. No le deja que crían a sus siervos, sino ellos van a adoptar. Y así sucesivamente, ¿no? Eh, Edipo crece como hijo de Pólipo y Mérope. Y cuando ya joven, él, ¿no? Según la historia, ¿no? Ya más o menos una edad, no dice cuánto, pero más o menos ya era joven, seguramente tenía 18, 20, ¿qué? Entonces él estaba un día cualquiera merodeando por una taberna donde bebían licor los siervos de sus padres. Entonces uno de ellos le dijo de que, como estaba de repente, seguramente estaba mareado, le dijo de que él no era hijo legítimo de su patrón, sino era un hijo adoptivo. Eso
le quedó para siempre a Edipo. Entonces ya llega a su casa e interroga a sus padres. Y sus padres le digan, no, nosotros somos tus hijos, tus padres legítimos, no hacer caso a la persona que habla. Pero ya Edipo ya estaba con esa espina, ¿no? Entonces, como abundaban en esa época las personas que veían oráculo, él también acude para ver, para saber la verdad. Entonces, esa persona que leía oráculos le dijo, no, o sea, le dijo simplemente, aléjate de tus padres porque tú vas a asesinar a tus padres. Aléjate, tú vas a suscitar una tragedia. Al escuchar esto, Edipo se aleja de sus padres, se va lejos, ¿no? Entonces, en el camino que él iba, eh, se va a topar con un grupo de hombres, ¿no? Entonces suscita una discusión, una pelea. Y en esa pelea mata a una persona. Asesina a una persona y él sigue su viaje. Y sin saber, él llega a su lugar de origen, ¿no? Su pueblo donde nació, es decir, a Tebas. Entonces, ¿qué sucede ahí? Entonces pasa una serie de cosas, pasa el tiempo, eh, conoce a una mujer muy hermosa, ¿no? Viuda ella, y se casa. Y se casa con ella. Y es declarado como rey, el nuevo rey de Tebas. Entonces pasa el tiempo, él gobierna, pero sucede una cosa en el pueblo, una tragedia, un castigo divino o de la naturaleza, una peste que azota a toda la población, es decir, la gente muere. Entonces, cuando pasa cualquier cosa, por ejemplo, como sucede ahorita en nuestro país, ¿no? La pandemia, entonces, ¿a quién acuden? Al presidente, tiene que solucionar. Entonces, ahí por el pueblo se levanta y dicen, pues, ¿qué pasó? Tiene que solucionar. Entonces, él no se explicaba qué sucedía, por qué ¿no? el castigo. Entonces, al no hallar la respuesta, pues convoca a todas las personas, todos los sabios que leían oráculos. Llama a sus soldados, entonces manda a buscar a una persona, al mejor, ¿no? Entonces, había una persona casi de edad, muy avanzada de edad. Entonces llega y él sabía por qué, ¿no? Entonces él no quiere ir al palacio. Entonces sus soldados regresan, le dicen a Edipo, entonces como el rey manda, pues, entonces le dicen, tiene que traer a la fuerza. Lo traen, entonces esa persona le dice, en ti está la respuesta, tú eres el culpable, ¿no? Entonces, al final, pues le dice, ¿no? Que esa persona que había asesinado en el camino era su padre, Layo. Luego ha llegado a su pueblo, le ha conocido a su madre, que es Yocasta, y se ha casado. Ese es el castigo, ¿no? Del pueblo. Dios te está castigando porque tú has pecado. Al saber esto, Yocasta llega a saber eso, entonces ella se mata, incrustando un alfiler a sus ojos. Y Edipo también, ¿no? Trata de hacer eso, pero él no muere, ¿no? Entonces lo único que hace es que le destierran a lejos. Y ese es el contenido del Edipo, rey del gran Sófocles. Bueno, jóvenes, la obra que les he narrado está dentro del género épico. Entonces hoy nuestro tema sería la tragedia griega. Sabemos por historia que los griegos fueron los creadores de la tragedia. En un principio le confieren un profundo sentido religioso. Eran religiosos.
Las ofrendas del público consistían generalmente en un macho cabrio o cabrío, que significa trago del día, que era consagrado a Dionisios. Es decir, las primeras obras teatrales nacen, ¿no?, en beneficio del dios del vino, Dionisios. Dionisio era dios del vino y entonces en todas las festividades en honor a él que celebraron, ahí aparecieron por primera vez personas que se vestían, que caracterizaban los animales, ¿no?, con máscaras, ¿no? Entonces, en honor a Dionisio, ¿sí? Y más tarde, con las invocaciones que introdujo Tespis, otro dramaturgo, la máscara griega dejó de lado al bestiario fabuloso y la tragedia adquirió un lado más humano y así se convirtió como género, género literaria. Así surge el teatro, en este caso la tragedia. Cuando hablamos nosotros de género épico, los grandes dramaturgos eran tres, ¿no? Sófocles, ¿no? Eurípides, uno de ellos, ¿no? Entonces, Sófocles más o menos vivió 495 y 406 a.C. Uno de los grandes trágicos griegos, tuvo una vida de grandes logros, admirado por sus contemporáneos como por la posteridad. Recibió una magnífica educación debido a su físico hermoso y su gracia personal. Dirigió desde muy joven los coros de las danzas para las celebraciones del triunfo de Atenas. Algunos investigadores dicen que escribió más de 120 obras, pero no se sabe a ciencia cierta, porque muchas veces, y como ya sabemos, la literatura antigua, ¿no?, en su mayoría era oral, porque la humanidad todavía no había inventado la escritura. Es decir, como eran oral, se han desaparecido. Algunos que han rescatado, pues han encontrado eso en diferentes lugares. Y por eso que nosotros no lo sabemos cuántos más se perdieron obras de este famoso dramaturgo, pero de los cuales, ¿no?, solamente son siete obras que han llegado hasta nosotros, ¿no? A su vez, Sófocles introdujo un tercer personaje y redujo el número de coros a 15, creciendo así la importancia de la acción dramática, ¿no? Entonces él trata de mejorar, ¿no?, al teatro. Entre sus obras que conocemos son, por ejemplo, Ajax, Electra, Edipo Rey, Antígona, ¿no?, y las Traquinias, Foloctetes y Edipo en Colona. Esas son las obras que nos ha llegado hasta nosotros, y muchas, como dice, ¿no?, 120, de los cuales pues seguramente se han perdido, ¿no es cierto? Entonces, estos solamente estos 7, según las personas que han investigado, y también conocemos, ¿no?, que estas obras sí completas están para estudiarlas, que nos ponen pues de que Sófocles no era cualquiera, sino fue una persona muy inteligente que había escrito muchas tragedias, ¿no? Entonces, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan comprendido. Y les dejo un pequeño argumento de Edipo Rey, a ver si leen, y para poder conversar en la tarde en horas de nuestra
de nuestras videoconferencias. Muchas gracias.